Ecuador no para. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos una vez más a Ecuador no para. El país está a pocas horas de elegir a su nuevo presidente de la República en medio de una campaña electoral marcada por el posicionamiento de distintos temas. La situación económica del país y supuestas similitudes con Venezuela han sido temas frecuentes en los medios de comunicación y en el discurso de diferentes actores políticos. También se han ocultado deliberadamente temas como el entramado offshore del candidato a la presidencia de la República por el movimiento Creo, Guillermo Lasso. Esta campaña ha servido para realizar un análisis comparativo al desenvolvimiento social, económico, político de países como Argentina y Uruguay. En esta ocasión les presentamos un especial con el objetivo de aportar en la reflexión que la ciudadanía tiene que hacer antes del 2 de abril. Iniciamos este programa con un reportaje donde conoceremos cómo ha sido el desarrollo económico, social, político del Ecuador en los últimos 10 años. Nuestro compañero Víctor Vergara nos amplía la información. Ecuador está a las puertas de elegir a su nuevo presidente este 2 de abril. La constante en esta campaña electoral ha sido desprestigiar la gestión del actual gobierno, asegurando, desde sectores de oposición, que el próximo mandatario tomará la posta de un país con una economía en deterioro y grandes problemas sociales. Sin embargo, el manejo del país en los últimos 10 años evidencia la institucionalización de un Estado cada vez más sólido, tras 10 años de inestabilidad social en la década de los 90, que significó 7 presidentes y la peor crisis económica, política y social del Ecuador. Gracias a un manejo inteligente y riguroso de la economía, Ecuador logró recuperar gran parte de su deuda externa a valor de mercado, con lo cual el servicio de la deuda externa se redujo del 24% del presupuesto del Estado en el 2006 al 5.3% en el 2013. El país tuvo una bonanza económica que fue aprovechado en inversiones en todos los sectores. Pese a esto, hay críticas que sostienen que esta inversión fue posible gracias al aumento en los precios del petróleo, pero la realidad es que el gobierno renegoció los contratos petroleros llamados de participación y los cambió por contratos de prestación de servicios. Esto significó para el Estado recibir $33.000 millones entre 2008 y 2016, monto que representa el 41,6% del total de ingresos petroleros del sector público no financiero en ese periodo. Además, el gobierno implementó políticas para reducir la evasión tributaria y con los ingresos recaudados financiar la totalidad del presupuesto del Estado. Ecuador casi triplicó la recaudación tributaria, que pasó de 4.672 millones en 2006 a 12.534 millones en 2016. El 86,1% de este aumento fue posible por la eficiencia y transparencia en la recaudación, y tan solo un 13,9% por nuevos impuestos, sin incluir la ley de solidaridad por el terremoto en Manabí. Otro factor posicionado desde medios privados y la oposición ha sido el tema de los impuestos, asegurando que Ecuador tiene un exceso de carga tributaria, aseveraciones que se alejan mucho de la realidad. La presión fiscal en Ecuador equivale a 20,7% del PIB en 2016 e incluye seguridad social. Este es un nivel menor al promedio de América Latina, que en la actualidad es del 21,3% y muy inferior al de países europeos, que en promedio tienen el 37%. Mientras que en 2016, el IVA promedio en América Latina es de 15,2% y el de Europa es 21,5%, Ecuador tiene el 14%. Tomando en cuenta el incremento temporal de 2 puntos porcentuales por el terremoto de abril de 2016, medida vigente hasta junio de 2017. De la misma manera, se asegura que Ecuador tiene una deuda pública que supera los márgenes de sostenibilidad y hay actores políticos que sugieren que el país está hipotecado a China, una de sus fuentes de crédito. Sin embargo, a diciembre de 2016, el coeficiente de deuda pública total fue de 27,8% respecto al PIB, menor que en el año 2004.
una realidad que contrasta con otras naciones consideradas economías desarrolladas, como es el caso de España, que tiene un coeficiente de deuda pública de 100%, o Estados Unidos, cuya deuda es del 105%. En resumen, la economía del país ha crecido y es un referente de confianza a nivel mundial. A finales de 2016, se firmó un acuerdo comercial con la Unión Europea. Uno de los motivos que posibilitaron este acuerdo es que el país es considerado en la actualidad como una nación con renta media y una economía sólida. El PIB nominal pasó de 46.802 millones de dólares en el 2006 a 100.177 millones en el 2016, mientras que la inflación anual pasó de 2,87% en el 2006 a 1,12% en el 2016. El aumento del PIB también significó mejores condiciones para el sector social. Mientras en el 2006 se destinaba 5,3% del Producto Interno Bruto para este sector, en el 2016 se destinó el 10%, lo cual significa 4 veces más en comparación con otros gobiernos. Con el crecimiento económico y políticas sociales de redistribución de la riqueza, Ecuador es también un referente en la reducción de pobreza. Así lo demuestran todos sus indicadores. La pobreza por ingresos pasó de 36,7% en el 2007 a 22,9% en el 2016, y la extrema pobreza de 16,5% en el 2007 a 8,7% en el 2016. Por otro lado, la desigualdad, medida a través del coeficiente de Gini, pasó de 0,551 en el 2007 a 0,466 en el 2016. En lo laboral, las políticas aplicadas han significado que entre 2007 y 2016 la cobertura de la seguridad social aumente al pasar del 19,8% al 32,5% de la población ocupada. Y a la par del crecimiento económico también han crecido los salarios. De esta manera, el salario mínimo pasó de $160 en 2006 a $375 en 2017, uno de los más altos de la región. El mérito económico del país es mayor si se considera que Ecuador atravesó desde finales de 2014 lo que el presidente Rafael Correa ha denominado como la tormenta perfecta, es decir, la caída de los precios del petróleo y los commodities, la apreciación del dólar y la devaluación de las monedas de países vecinos. La pérdida de ingresos petroleros y la reducción en recaudación de impuestos significaron unos 9.000 millones menos para la economía del país, más de 9 puntos del PIB. A esto se sumó cerca de 1.100 millones de dólares de pago en apenas 6 meses a las petroleras Occidental y Chevron. Sin embargo, las políticas adoptadas, entre ellas el incentivo de las alianzas público-privadas y las salvaguardias a productos importados, produjeron grandes resultados. La balanza comercial del 2016 registra un superávit de 1.247 millones de dólares, frente a un déficit de 2.130 millones del año anterior. Por su parte, la Reserva Internacional estuvo en alrededor de 4.774 millones de dólares a febrero de 2017, 1.700 millones de dólares más que al cierre de 2015. Finalmente, la liquidez está subiendo y el crédito se está recuperando. Al cierre del 2016 e inicio del 2017, Ecuador tuvo indicadores financieros positivos. Los depósitos se incrementaron entre febrero del 2016 y febrero del 2017 en 3.234 millones de dólares, lo que implica que la liquidez de la economía continúa en aumento. Con el crecimiento de la economía también mejoraron todos los indicadores sociales del país. El Informe de Desarrollo Social 2007-2017 señala que la inversión en el sector social pasó de 2.600 millones a 9.500 millones. Veamos un reportaje que nos explica los logros sociales en el Ecuador tras 10 años de gestión del presidente Rafael Correa. Adelante. Ecuador ha tenido el mayor desarrollo social de su historia en la última década. A partir de 2007, las políticas implementadas por el gobierno del presidente Rafael Correa permitieron posicionar al desarrollo social como un componente esencial del país. Desde el gobierno se estableció el concepto de revolución social, basado en la articulación de la política social a una política económica incluyente y movilizadora, a través de la garantía de los derechos fundamentales del buen vivir. Los avances sociales son evidentes en todos los ámbitos. En educación, de 2007 al 2015, el número de matriculados en educación general básica se incrementó en 1,4 veces. La educación general básica está universalizada, ya que la tasa de asistencia neta es del 96,3%. Además, el gobierno garantiza la entrega de alimentación,
textos y uniformes, rompiendo las barreras de acceso, logrando así universalizar la educación. En este momento, el Estado ecuatoriano entrega una escuela por día, lo que significa una inversión en 10 años de más de 23.000 millones de dólares. A nivel nacional se han construido 77 unidades educativas del milenio, 46 están en construcción y 38 se encuentran en proceso de contratación. Se han repotenciado 12 colegios emblemáticos y 19 están en proceso de repotenciación. Se han entregado también 26 unidades provisionales, 5 unidades siglo XXI mayores y 33 especiales. Solo en 2017 se espera entregar 314 nuevos establecimientos educativos en todo el país. También se disminuyó las brechas en el acceso al bachillerato. De 2007 al 2016, hubo un incremento histórico de la matrícula en bachillerato para todos los grupos étnicos. La matrícula en la población indígena pasó de 28,4% a 59,7%, en la población afro del 34,5% al 56,4% y en la población mestiza del 54,3% al 74,3%. Además, 209 colegios públicos ofrecen bachillerato internacional y 291 están en proceso de acreditación, un proceso de mejora de la calidad educativa que va acompañada del incremento en el salario de los docentes y capacitación continua a los mismos. En educación superior, existen 260.000 nuevos matriculados. Ecuador pasó de 443.509 en el 2006 a 703.806 en el 2014, es decir, un crecimiento de 11 puntos en la tasa bruta de matrícula. En educación superior, Ecuador es también el país que más invierte en la región, pasando en 10 años del 0,8% al 2% del PIB. Por ejemplo, con estos recursos, 20.000 estudiantes han accedido a becas para estudiar en las mejores universidades del mundo. Estos esfuerzos, que sumado a la creación de nuevas universidades, ha hecho que la UNESCO reconozca la reforma integral en educación superior del país como la más importante de toda la región. En salud, la inversión asciende a más de 16.000 millones de dólares, 8 veces más que los 2.073 millones invertidos entre el año 2000 y 2006 por 3 gobiernos anteriores. Se han entregado 17 hospitales nuevos y 28 repotenciados, mientras que otros 4 están en construcción y 9 en repotenciación. Además, se han construido 74 centros de tipo A, B y C, y otros 27 centros están en ejecución. Esta inversión en infraestructura está acompañada por el aumento en el número de profesionales de la salud y la capacitación a todos los servidores públicos, acciones que han provocado que la ciudadanía recupere la confianza en la salud pública, incrementándose las atenciones médicas de 16 millones en 2006 a más de 43 millones en 2016. En relación a la región, Ecuador es el único país de Latinoamérica con 44 hospitales públicos acreditados internacionalmente. En relación a la población adulta mayor, que percibe la pensión no contributiva desde el año 2006 hasta el año 2016, el 83% percibe algún tipo de pensión. Si en el año 2006 poco menos de 200.000 personas adultas mayores recibían la pensión no contributiva, en el año 2016 casi 490.000 de ellas se benefician de esta transferencia monetaria. También se incrementó la cobertura de la pensión por discapacidad en más de 24 veces. En el año 2006, 5.039 personas recibían la pensión, mientras que en 2016 la cifra subió a 121.593 personas. Sobre el bono Joaquín Gallegos Lara, diseñado para apoyar en el cuidado de personas con discapacidad severa, es decir, entre el 65% de discapacidad intelectual y 75% de discapacidad física, actualmente el bono se entrega a un 60% más de personas que al inicio del programa en 2011. El Estado también entrega el bono de desarrollo humano, una transferencia monetaria que protege el consumo mínimo para las familias en extrema pobreza. En este ámbito se han impulsado procesos sostenidos de movilidad social ascendente, lo que ha permitido que cada vez sean menos las familias que requieran esta transferencia monetaria. En 2006, accedían al bono 979.008 familias, mientras que para 2016 esta cifra disminuyó a 426.047 familias. El gobierno también ha priorizado el desarrollo infantil integral. En la actualidad, 2.458.618 niños y niñas de 0 a 3 años participaron en programas de desarrollo infantil, creciendo con nuestros hijos y en los centros infantiles del Buen Vivir.
Desde 2006 hasta 2015, 1.252.585 niñas y niños entre 4 y 5 años reciben educación inicial. Finalmente, en relación a la vivienda, en los últimos años existe una importante mejora en la calidad que se refleja en una disminución del hacinamiento a nivel nacional. Este indicador pasó del 18,9% en 2006 al 11,8% en 2015, mientras que el déficit habitacional cuantitativo presenta una evolución positiva respecto a 2014, especialmente en el área rural, ya que pasa de 27,6% en 2014 a 24,8% en 2015. A nivel nacional, el déficit habitacional cuantitativo se redujo de 22,3% en 2009 a 13,4% en 2015. Ya volvemos con Ecuador no para. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Continuamos con Ecuador no para. Uno de los temas que más se ha posicionado es el relacionado al supuesto peligro que corre Ecuador de convertirse en Venezuela. Miremos las declaraciones del candidato presidencial Guillermo Lasso, quien ha comparado a Lenín Moreno con Nicolás Maduro. Y mucho peor que el Nicolás Maduro del Ecuador, me refiero al candidato de Alianza País, me refiero a ese Nicolás Maduro del Ecuador que hoy llame a eso libertad de expresión. El señor Lenín Moreno es el Nicolás Maduro de Rafael Correa. Él es una persona sin liderazgo, sin personalidad, que ha sido puesto por su jefe, claro, durante un tiempo momentáneo, porque le han impuesto el candidato a vicepresidente. El señor Moreno no tiene personalidad, y eso lo demuestra al temerle a la palabra debate. Él no sabe que debate es la oportunidad en que dos personas pueden dar opiniones diferentes sobre un mismo tema. Pese a todo esto, la realidad demuestra que Ecuador más bien se ha convertido en una tierra de oportunidades. Veamos un reportaje sobre la migración hacia Ecuador desde otros países y el análisis de la catedrática Palmira Chavero y el sociólogo Hernán Reyes. En la última década, Ecuador se ha convertido en un polo de atracción para migrantes de distintos países de América Latina y Europa, atraídos por las oportunidades que brinda el país y los cambios positivos que han sido llamados como el milagro ecuatoriano. Mientras en el 2007 Ecuador recibió a 937.000 ciudadanos, en 2015 la cifra aumentó considerablemente a 1.550.000 personas procedentes principalmente de Colombia, Venezuela, Cuba, Perú, España y Estados Unidos. Una de ellas es Dayana León, periodista de nacionalidad cubana, que llegó al Ecuador hace más de 12 años para continuar con su promoción académica. Ecuador es un país evidentemente de oportunidades. Yo llegué desde un punto de vista académico. Aquí
Aquí nació mi hija, tengo una niña de 5 años que se llama Amelia, que nació aquí en el Ecuador, y yo también pues creo que para ella, para su desarrollo, que para su futuro, ser ecuatoriana le abre muchas puertas, no solo dentro del país, dentro de diferentes sectores del país, sino también a través del mundo. Según cifras del INEC, el 24,57% de los extranjeros que entran al Ecuador lo hacen para ejercer una profesión liberal o técnica, mientras el 11,87% asume funciones administrativas y el 11,17% vienen para invertir sus capitales en el comercio, la industria y la agricultura. Edgar Velázquez es un emprendedor venezolano que llegó al país hace un año aproximadamente y está montando su propia empresa. Aquí hay muchas oportunidades, lo que hay que ser visionario, ¿sabes? Dedicarte a algo y, como estamos haciendo nosotros, trabajar fuerte por lo que tú quieres. Nunca rendirte, ¿sabes? El comienzo no es fácil, ha sido difícil, ha sido duro, pero aquí estamos trabajando y me parecen geniales en realidad los servicios públicos. Yo tuve una niña ahorita en diciembre, mi esposa dio a luz en la maternidad Isidro Ayola, y en realidad, mira, la atención a mi esposa fue excelente, desde el principio hasta el final. Y hasta estos momentos, ¿sabes? Los chequeos y todo, a mí me parece lo que es esa parte de la medicina acá, algo envidiable, porque es muy bueno el servicio. Entre las ventajas que miran los extranjeros en el Ecuador es la estabilidad política y el registro de un crecimiento anual del PIB de 1,5% a pesar de la fuerte crisis económica internacional. En la esfera, Hernán, en todo lo que ha significado este contexto, el tema de Venezuela fue muy, pero muy comentado. Los grandes medios pusieron en evidencia lo que podría suceder en el Ecuador en caso de que gane la tendencia de Lenín Moreno, por ejemplo. Nos convertiríamos en la Venezuela, o Lenín Moreno es Nicolás Maduro, como lo había dicho el mismo candidato Guillermo Lasso. Por supuesto, Marco, creo que toda lucha electoral implica dos posibilidades a nivel discursivo. Una es argumentar y otra es lanzar falacias. En el caso de la comparación, de ciertas comparaciones que se hace alrededor de modelos puestos en aplicación en diferentes países, acordémonos que este intento por negativizar la venezolización del Ecuador, por utilizarlo en términos negativos, una comparación absolutamente indebida además entre Ecuador y Venezuela, porque Ecuador y Venezuela, si nosotros intentamos encontrar las similitudes que hay entre los dos países, sí, los dos países tienen una línea discursiva de soberanía nacional, por ejemplo, los dos países generan espacios de integración regional o han apoyado espacios de integración regional, pero más allá de eso, en términos económicos, en términos de política social, habría quizá algunas otras similitudes, las misiones en Venezuela con bonos de desarrollo social en Ecuador. Pero en términos ya de la estructura económica del país, en términos culturales, etcétera, Ecuador y Venezuela están bastante lejos. Sin embargo, cuando uno se pregunta por qué una determinada fuerza política, un determinado candidato intenta posicionar, valiéndose de medios de comunicación y de redes sociales en este caso, la idea de que Ecuador puede llegar a ser como Venezuela, es simplemente una analogía, es tratar de dar un ejemplo comparativo, no al lugar. Sin embargo, cuando se trata de hacer lo mismo en cuanto a la aplicación de un modelo, en este caso el modelo neoliberal en Argentina, los medios de comunicación vuelven a cerrar sus compuertas y se niegan rotunda y absolutamente a siquiera mencionar el tema. Desde ese punto de vista, yo creo que es importante también el comprender que ahora en esta campaña electoral se ha echado mano de todo. Hay, por ejemplo, noticias de que se ha utilizado a personas extranjeras que están acá en el Ecuador, por ejemplo, en calidad de migrantes, seguramente pagándoles algunos dólares para que estén en los buses, por ejemplo. Esto ya se ha venido haciendo ya varios años, desde campañas electorales anteriores, para que hagan todo un cuento en relación de la situación de miseria que estarían viviendo en sus países y culpando al gobierno ecuatoriano de querer llevar al país hacia esa situación.
hay canciones que alguien tiene que haberlas producido, alguien tiene que haberlas escrito, hay canciones, hay rap, reggaetones cantados por extranjeros en los buses, por ejemplo, acá en la ciudad de Quito, donde se habla de la situación de miseria en Venezuela, etcétera. Es decir, hay un plan absolutamente bien diseñado, hay una estrategia clara para poder convencer a los ecuatorianos y martillar con la idea de que, así como en tiempos pretéritos el cuco de la política era el comunismo y era Cuba, que el Ecuador iba a ser como Cuba, y acuérdense que inclusive se defenestró presidentes acusándolos de que iban a cubanizar el Ecuador. Ahora, en cambio, la moda es hacerlo como si fuéramos a llegar a estar Venezuela en un estado de postración. Creo que son parte de la campaña sucia, creo que es parte de la campaña indebida que estamos viviendo los ecuatorianos, y más bien cuando se intenta racionalizar y hacer comparaciones con lo que está viviendo Argentina también, con la aplicación del plan de privatización, que es una realidad, los medios de comunicación, en cambio, hacen oídos sordos a este tema. Es bastante curioso y revela una vez más el posicionamiento político de los medios privados. Palmira, en este mismo contexto, ¿cuánto puede pesar esto en el ciudadano común? ¿Cuánto puede afectar justamente la toma de decisión que pueda tomar en un momento determinado? Es difícil hacer estimaciones, digamos, numéricas del impacto real que tiene, más allá de hacerlo a posteriori, ¿no? Solo una vez celebradas las elecciones el 2 de abril podremos cuantificar, digamos, cuál es el peso, pero sin duda a nivel de toma de decisiones, a nivel discursivo y de hilo argumental, sí que es uno de los elementos que el ciudadano recibe, obviamente, para tomar su propia decisión y en torno a los cuales racionaliza o no, que es uno de los elementos que estamos viendo que falta precisamente en este tipo de campañas. Se evita, se expulsan los argumentos racionales y se van un poco a lo emocional, a lo reduccionista. A mí me parece que este ejemplo que estamos poniendo ahora sobre la mesa y que estamos analizando es lo que mejor ilustra la confluencia de un par de factores en los medios de comunicación. Por un lado, el posicionamiento político que están teniendo, y por otro lado, los propios, lo que llamamos factores de noticia de los medios de comunicación. Es decir, la dinámica periodística, la dinámica del día a día y la dinámica de noticiabilidad, ¿no? Es decir, por un lado, tenemos el posicionamiento político en lo que decíamos, ¿no? En la línea de la negativización de la comunicación, que ya desde los años 70 ya se viene trabajando y se viene aportando evidencia empírica. Y el caso de Venezuela es curioso porque prácticamente se utiliza en todos los países. Yo recuerdo en la campaña electoral en España igual se utilizaban. Los medios de comunicación criminalizaban o trataban de criminalizar a los partidos de izquierda diciendo que España se iba a convertir en Venezuela de manera igual automática, ¿no? Aquí vemos lo mismo. Ecuador se va a convertir en Venezuela de manera automática si gana la opción de Lenín Moreno, con lo cual se está faltando al respeto al propio proceso histórico de Ecuador. Es decir, hay que reconocer que cada uno de los países, cada país tiene su propio proceso histórico, tiene sus condiciones, tiene su funcionamiento, tiene su tipo de liderazgo de gobierno, de oposición, o sea, son, digamos, condiciones y elementos muy individuales y muy propios de cada uno de los países que no se pueden pasar por alto y que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Entonces, por un lado, el posicionamiento político y por otro lado tenemos, como digo, un poco los factores de noticiabilidad, ¿no? Es decir, esa tendencia a reducir, esa tendencia a evitar el debate, esa tendencia a negativizar y a criminalizar, forman parte cada vez más del espectro mediático y de las formas de comunicar de los medios de comunicación masivos, ¿no? Más cercana a la realidad ecuatoriana es la situación que atraviesa Uruguay, país que ha realizado importantes cambios sociales. Con este antecedente conozcamos la realidad de ese país, el espejo más cercano a lo que en la actualidad es el Ecuador. En la última década, Uruguay ha demostrado que la economía puede crecer con aumento de salario y de beneficios a los trabajadores, con mayor distribución del ingreso y reducción de la tasa de desempleo. Desde el 2005, el crecimiento del salario real ha sido del 50%, lo cual se explica en buena medida por el éxito del restablecimiento de los consejos de salarios, un instrumento frecuentemente rechazado por quienes auspician políticas de explotación. En este periodo, el salario mínimo aumentó la formidable cifra de un 261% en términos reales y sigue en ascenso. Ha mejorado también lo que tiene que ver los derechos en la seguridad social, en la salud. Es decir, Uruguay tiene un plan integrado de salud importante con cobertura del 100% de la población. Ha habido, yo diría, en estos últimos 12, 13 años, una catarata que ha ido de la mano de un gobierno progresista
Asimismo, el desempleo pasó del 12% en 2005 al 7% en 2016 y se multiplicaron los beneficios sociales de los trabajadores. Abonando además procesos de transformación en el plano institucional a través de leyes como la de libertades sindicales, la de negociación colectiva, la del trabajo rural regulado y las 8 horas, la del trabajo doméstico. Es decir, el conjunto de estos fenómenos o de estas situaciones permitieron un crecimiento explosivo del movimiento sindical. Uruguay ha mostrado que las políticas por la dignidad de los trabajadores no van contra la seguridad jurídica necesaria para las inversiones, sino que por el contrario son la base para atraer buenos emprendimientos para el desarrollo. Uruguay fue pionero en determinados avances sociales como el voto en la mujer, como los consejos de salario que datan del año 1943 del siglo pasado, es decir, política de la ley de 8 horas. Es decir, Uruguay tiene a lo largo de su historia, ha sido un país que ha estado tratando de estar a la avanzada desde el punto de vista de la progresividad social. Particularmente el sector de la construcción destaca, pasando de una situación en 2004 con 28.000 trabajadores a una situación en 2013 extraordinaria en la historia de cerca de 70.000 trabajadores. Entre 2005 y 2016, los trabajadores sindicalizados pasaron de 100.000 a más de 300.000, un fenómeno inédito, teniendo en cuenta la involución que desde los años 80 se está experimentando a nivel global en este sector. Además, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, Uruguay tiene el mayor porcentaje de su población en la clase media en América Latina y el Caribe. De acuerdo a este informe, esto se debe en buena medida a la mayor proporción de empleos formales que ha logrado la política de seguridad social impulsada por el gobierno del Frente Amplio. Más del 70% de trabajadoras domésticas tienen cobertura de seguridad social, que en Uruguay además conlleva la cobertura de salud, el acceso a las asignaciones familiares que mencionamos recién, y por tanto una mejora muy importante. A partir de 2005, Uruguay adoptó medidas de combate a la informalidad, como la reinstalación de consejos de salarios, el diálogo nacional por la seguridad social, la regulación del trabajo rural y doméstico, así como también el fortalecimiento de las inspecciones. Que cualquier trabajadora que trabaje de 22 a 6 de la mañana se le tiene que pagar un 15% sobre el sueldo que cobra. Hemos conquistado el presentismo perfecto, que es una cuarta parte del aguinaldo que se nos paga en junio y en diciembre. Hemos conquistado tener nuestros implementos de trabajo, hemos conquistado en este último Consejo de Salario del 2016 pedir las referencias a nuestros patrones de la misma forma que ellos nos piden a nosotros. Luego, desde 2008, por ley, los trabajadores rurales fueron comprendidos dentro del régimen de las 8 horas y quedaron consagrados sus derechos a horas extras de trabajo y al descanso según el sector de actividad. Realmente que un trabajador rural vea en su recibo de sueldo horas extras cuando nuestros abuelos, nuestros padres jamás lo habían visto. Hemos logrado y hemos conquistado y que a las mujeres se nos respete como tal y entrar en todas las mesas. Inclusive es más, se instaló en el Ministerio de Trabajo una mesa sobre salud laboral en el área rural donde se pueden plantear todas las denuncias. La Red Latinoamericana de Investigaciones sobre Compañías Multinacionales, en su documento Trabajo Decente en América Latina, destaca a Uruguay como el mejor país de la región en cuanto a trabajo formal, ya que solo el 8,5% de los trabajadores no accede al salario mínimo establecido en la ley. Asimismo, asumió un despliegue de políticas que vinculan la tecnología y la educación. Gracias al denominado Plan Ceibal, desde 2007, cada niño que ingresa al sistema educativo público en todo el país accede a una computadora para su uso personal con conexión a Internet gratuita desde el centro de enseñanza. Un 60% de los estudiantes de educación primaria y media de menores ingresos tienen la computadora que antes no tenían en su casa gracias a este plan. El Plan Ceibal fue aumentando a los estudiantes de educación media, o sea, de secundaria. Hoy en día nosotros cubrimos entre primero escuela y noveno grado y tenemos en un entorno de 700.000 beneficiarios. Lo que antes era un privilegio, que era tener computadora e internet, ahora es un derecho. Hoy, miles de estudiantes uruguayos participan de programas como el de Laboratorios de Tecnologías Digitales, de las Olimpiadas de Robótica, Programación y Videojuegos, y utilizan impresoras 3D entregadas a centros de enseñanza media. Los últimos gobiernos de Uruguay del Frente Amplio han hecho de este objetivo una estrategia
fundamental, anclado a una fuerte inversión, la inversión más importante económica de toda la región en materia de telecomunicaciones, con un papel muy activo de una empresa estatal que se mantuvo más allá de la ola de privatizaciones y una serie de políticas que buscaron la mayor inclusión posible de toda la población más allá de sus recursos. El plan Ibirapitá ya ha entregado 100.000 tablets a personas mayores de 65 años en todo Uruguay. De esta manera, la brecha digital es cada vez menor entre los diferentes segmentos de la población. Para el presidente Tabaré Vázquez, se trata de una revolución ética, humana y profunda. Que somos una organización especializada en la innovación educativa y en el apoyo tecnológico. A veces es muy difícil concebir eso desde adentro de los sistemas. Y entonces en Uruguay tuvo la habilidad de crear una institución especialmente dedicada a ello. Según los últimos informes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la CEPAL sobre la banda ancha en América Latina, Uruguay es, por amplio margen, el líder en cantidad de conexiones en función del número de habitantes, tanto para banda ancha fija como en banda ancha móvil de alta velocidad. Además, desde el año 2012, el programa Uruguay Crece Contigo lleva adelante políticas sociales sobre la primera infancia en los sectores de ingresos económicos más bajos. Las acciones de asesoramiento llegan actualmente a más de 5.000 familias en todo el país. Y desde el 2005, cuando llegamos al gobierno, cuando se inició el plan de emergencia, las políticas iban dirigidas a las familias y sobre todo a las familias que tuvieran hijos, porque lamentablemente teníamos un nivel de pobreza extremadamente alto. Uruguay Crece Contigo, que se empieza a implementar en los años 2010, 2011, que tiene una cobertura muy importante, pero lo más importante del programa es que atiende personalizadamente a las familias muy humildes. Por otra parte, tanto la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud reconocieron al Uruguay por su esfuerzo pionero en la lucha antitabaco. Ha bajado 25% la prevalencia de tabaco, eso ha provocado una baja de la prevalencia de infartos de miocardio, digamos que son no una solo provocados por el tabaco, pero en gran parte provocados por el tabaco. Ha habido un incremento nuevamente de la esperanza de vida de la población. La promoción del deporte y de hábitos saludables en niños y adolescentes también es parte de la estrategia de inclusión y desarrollo integral de los ciudadanos uruguayos. A través de programas como Gol al Futuro, actualmente miles de jóvenes deportistas son apoyados en su formación académica. Aparte de hacer su deporte, aparte de recibir equipamiento para hacer deporte, reciban también otras prestaciones, a veces alimentarias y en la mayor cantidad de los casos de tipo educativa, para romper un poco esa brecha tan fuerte que se ha dado en estos sectores de bajos ingresos. Ya volvemos con Ecuador no para. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, con sus atractivos turísticos o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Continuamos con Ecuador no para.
Así como Uruguay es el espejo más cercano a la realidad ecuatoriana, un ejemplo de lo que podría suceder en el país en caso de ganar el candidato de la derecha es Argentina. A continuación, conozcamos el momento político, económico y social que vive Argentina desde la llegada a la presidencia de Mauricio Macri. También conozcamos las similitudes entre Lasso y Macri desde una perspectiva de Cintia García, periodista argentina de Página 12. Ella presentó días atrás una investigación sobre Guillermo Lasso y su vinculación con paraísos fiscales. Adelante. El medio argentino Página 12 publicó una investigación encabezada por la periodista Cintia García, donde se evidencian acusaciones basadas en documentos públicos, como el Registro Público de Panamá y la Superintendencia de Bancos, además de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, sobre el entramado financiero del candidato presidencial Guillermo Lasso, para esconder su patrimonio y evadir el pago de impuestos. Una de las denuncias es que en 2007, el Banco de Guayaquil, propiedad de Lasso, creó un banco offshore en Panamá, el cual llamaron Banco de Guayaquil Panamá. En 2011, el Banco de Guayaquil Panamá cambió su nombre a Banisi. En 2014, Banco de Guayaquil vendió Banisi a Banisi Holding. Esta sociedad está registrada por un bufete de abogados, pero pertenece a Lasso, y él lo ha reconocido. Con este banco se realizan una serie de transacciones generalmente involucradas con banca extraterritorial y evasión de impuestos que disfrazan esta propiedad. La investigación también demostró la existencia de 50 compañías vinculadas a Lasso, algunas de ellas involucradas en ocultar la propiedad de su sociedad bancaria a través de familiares y socios. Empresas offshore que se encuentran registradas en paraísos fiscales como en Islas Caimán, Delaware en Estados Unidos y Panamá. Finalmente, Cintia García informó que el patrimonio de Guillermo Lasso pasó de $1 millón a $30 millones tras el feriado bancario por la compra de CDRs, de cuenta a ahorristas afectados durante la crisis. En este contexto, la periodista argentina explica el parecido que mantiene el candidato del movimiento Creo con el actual presidente argentino Mauricio Macri y la similitud entre sus propuestas. Tenemos mucho, la verdad que estamos con un cierto grado de estupor por la cantidad de información que va llegando. Ya, por ejemplo, en este momento te adelanto como primicia que hemos encontrado un nuevo fideicomiso, que todavía estamos chequeando los datos, no estaría relacionado al Banco de Guayaquil, pero está a nombre de su hijo y de su nuera, ¿no? Recién nos llega ese material porque viajamos a Ecuador y quedaron cuestiones pendientes que nos está llegando la información. Nosotros en los próximos días vamos a revelar cómo Guillermo Lasso se vendió un banco a sí mismo, en una suerte de mamushka, ¿no? Como si la mamushka principal fuera Guillermo Lasso y adentro de esa mamushka de Guillermo Lasso hubiera otra empresa que sería Banisi, el banco en Panamá, y adentro de Banisi, Banisi Holding, y adentro de Banisi Holding, Pietro. ¿Y vos podés hacer...? Hacemos la pregunta y le preguntamos a Guillermo Lasso, ¿quién es Pietro? ¿Pietro es Guillermo Lasso? Bueno, eso es lo que vamos a revelar en breves días. ¿Podrías hacer un juego de paralelos entre un banquero como Guillermo Lasso y un empresario enriquecido a costa del Estado como es Mauricio Macri en Argentina? Lasso es Macri. Sí, es el mismo patrón de la constitución del accionar de la derecha, te diría, no ya la derecha capitalista, porque acá estamos hablando de una derecha financiera, no estamos hablando de capitales industriales que, bueno, tienen otro proyecto de país y otro proyecto de gobierno. Estamos hablando de la banca financiera y de los negocios financieros. Claro, acá en Argentina nosotros decimos, están cortados por la misma tijera, son el mismo proyecto de derecha, pero además se conocen y tienen un nexo en común que te imaginarás que es el asesor Jaime Durán Barba. Jaime Durán Barba le presenta a Macri a Lasso ya en aquel entonces cuando Macri era presidente del Club Boca Juniors. A pesar de las revelaciones, poco se habla en Ecuador sobre la situación de Argentina. Conozcamos a profundidad su realidad. Se evidencia el aumento en el costo de calidad de vida en la capital de ese país del Cono Sur, debido a las políticas económicas y sociales del actual presidente Mauricio Macri, consideradas como un ataque al bolsillo de la población. Todas las medidas que adoptó este gobierno, ni bien subió, fueron atacar las condiciones de vida, atacar el salario, atacar la fuente de trabajo,
aumentar las tarifas, los servicios públicos. Y bueno, se está viviendo una situación cada vez más difícil. Porque este gobierno tiene una inclinación así, a los pobres, a la gente de trabajo no lo ayuda. Los pequeños comerciantes también se han visto afectados por estas medidas. Y en mi actividad decayó muchísimo la venta en el rubro, tanto por lo económico que la gente hoy por hoy en la calle, la gente no tiene un peso, es así. Se está viendo mucho movimiento de los trabajadores, no solo por los despidos, sino justamente porque no alcanza lo que han dado de aumento en el 2016 y lo que proyectan para dar de aumento en el 2017. Entonces eso obviamente se ve en el comercio afectado y a su vez en el ciudadano. Bueno, si llega el 2019 con estas políticas no la logramos parar antes, va a ser terrible. Un 63% de los argentinos consultados en un reciente sondeo realizado por la encuestadora Poldata considera que Macri no cumplió con sus promesas de campaña. Y después de las elecciones fue un desastre, pero un desastre garrafal, porque la gente que pasa acá, que tiene un poder adquisitivo medio alto, que me compraba a mí, mis clientas, que me encargaban para regalarle al dentista, al ginecólogo, a la peluquera, todo. El año pasado para las fiestas me ha comprado solo para ellos o para su mamá. Y eso que yo soy la que tiene los precios más bajos. Junto al descontento, también se suma la incapacidad de la población de Buenos Aires de generar ahorros. Todo aumenta, impuestos, no tenés capacidad de ahorro, mal. Sinceramente muy mal. Yo le había puesto muchas expectativas y lamentablemente me ha defraudado. Las promesas realizadas durante la campaña de Macri se vieron rotas una vez que su denominado cambio tomó rumbos que los ciudadanos consideran ahora un engaño. Todo lo que prometió fue una mentira el presidente Macri, sí que nada de eso iba a tocar y bueno, la realidad, yo no lo voté por eso, pero en un año y medio, menos de un año y medio nos endeudó. De que ya el Néstor Kirchner y la presidenta Cristina habían desendeudado al país, mal o bien, pero la gente veía mucho mejor. Según un informe publicado el pasado mes de enero por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, el salario mínimo en Argentina figuró como el país de América Latina con la mayor pérdida de capacidad de compra en 2016. Creo que hemos perdido la capacidad, digamos, de poder adquisitivo. Hay inflación permanentemente, yo cuando voy al supermercado veo que hay aumento de precios permanentemente. También recordaron a los ciudadanos ecuatorianos que deberán elegir a sus máximas autoridades en los comicios a realizarse el próximo 19 de febrero. Mucha suerte y que el pueblo no se equivoque. Si me llegan a escuchar ecuatorianos, no hagan lo que nos está pasando a nosotros y a otros países latinoamericanos. El jefe de Estado indicó el pasado 1 de marzo en el Congreso de la Nación que la inflación está bajo control. A pesar de este anuncio, la realidad para millones es otra. Quienes viven con alzas en los precios de la electricidad, combustible, transporte, aumento de la cesta básica y desempleo. En este marco, los comercios, pequeñas y medianas empresas, instituciones sociales, educativas y culturales se han visto perjudicadas por no poder afrontar los costos de los servicios esenciales. Hay unos 20.000 clubes de barrio en todo el país, cerca de 18.000 se ven afectados por este aumento indiscriminado de las tarifas, ¿no? Que rondan entre el 600 y el 1000% en algunos casos. Hay clubes que ya han tenido que cerrar la pileta, dejar de dar algunas actividades porque no pueden afrontar las boletas tan abultadas de luz, gas y agua que nos están llegando. A la mayoría de los centros culturales y espacios de la cultura independiente nos viene pasando que aumentaron un montón las tarifas de servicios públicos de gas, de luz, de agua principalmente. Nosotros pasamos de pagar entre 300 y 400 pesos a pagar alrededor de 3.000, tanto por el agua como por la luz. De acuerdo a una encuesta de la consultora argentina Estudio Rouvier, publicada el pasado mes de febrero, alrededor del 40% de los argentinos opinaba que la situación económica de su país iba a empeorar. Bueno, el tarifazo afectó fuerte acá en el comercio porque los costos se fueron muy arriba. Veníamos pagando un total de 2.000 pesos de luz, se nos fue a 20, el gas de 800 fue a 8.000 pesos. Son cosas insostenibles, porque no solo afecta lo que es el negocio en sí, sino que a la gente el tarifazo lo que hace es alejarla del comercio. De esta manera, el gobierno de Macri produjo ganancias extraordinarias para las empresas prestadoras, en detrimento de la garantía de los derechos de los ciudadanos y el desarrollo de la industria nacional. Hemos notado en pymes, donde han habido cierres de comercios o de pequeñas
industrias porque no pueden sostener la ecuación económica a partir de los aumentos combinados de gas, de energía eléctrica y de agua. Lo que nosotros notamos es que hay una transferencia directa y muy clara en favor de los sectores más acomodados de la población y en perjuicio de los sectores más vulnerables. Por otro lado, el apoyo ciudadano al presidente Macri cayó por primera vez por debajo de los 40 puntos y el rechazo a su gestión se ubica en los 57 puntos, según un estudio nacional realizado por el Centro de Estudios de Opinión Pública CEOP. Si bien durante 2016 se desarrollaron una serie de protestas encabezadas por la Central General de Trabajadores, la última del pasado martes 7 de marzo, se trata de la primera medida de fuerza convocada de forma articulada entre sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos del arco opositor. Nuestras pequeñas industrias, que son la base del desarrollo de nuestro país, están cerrando, los despidos son cientos día a día. Yo soy docente, ayer estuve en la marcha, no solamente hablamos de salarios, sino que estamos hablando de otros derechos para otros compañeros de educación, como para otros compañeros trabajadores que se están perdiendo. En un marco de fuerte descontento social se espera el llamado a un paro general contra el gobierno nacional argentino para las próximas semanas. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, en el último año se produjeron cerca de 250.000 despidos y suspensiones, 70% en el sector privado y 30% en el sector público. Las cooperativas desde el 2003 han sido el carro de bomberos que sirvió para sacar a muchos compañeros del desempleo. Y si estas políticas afectan al pueblo trabajador, los primeros que caen son las cooperativas porque son en el sistema productivo el eslabón más débil. En lo que respecta al salario, la Argentina fue el país de la región donde el salario mínimo perdió la mayor capacidad de compra en 2016. Era inevitable, desde el primer día Macri vino a aplicar un programa económico neoliberal. Eso implica caída obviamente de los salarios, caída del consumo, pérdida de mercado interno, desindustrialización, endeudamiento. Son todos procesos que tardan un tiempo en actuar, pero indefectiblemente le pegan al campo popular, le pegan a las grandes mayorías, a los laburantes, a las clases medias, a los jubilados. La actividad económica en general se ha visto fuertemente afectada, se ha contraído la demanda efectiva, se ha contraído el mercado interno, tenemos registrados más de 200.000 puestos de trabajo que se han perdido y una afectación del salario real superior promedio al 6%. Esto responde al contexto inflacionario que afecta a los bienes y servicios a nivel general, con aumentos interanuales de entre el 41 y 43%. Además, la inflación generalizada en Argentina sigue en aumento. En este mes de febrero fue de 2,1%, el incremento más alto desde octubre del año 2016. Esto según un informe de la Universidad Metropolitana Argentina de los Trabajadores. En relación al transporte público en Buenos Aires, la tarifa de un boleto de autobús pasó de costar 3 pesos a 6,50 pesos, lo que implica un aumento de 116%, y la del metro de 4,50 a 7,50 pesos, es decir, un aumento de 66%. El aumento de las tarifas en todo lo que tiene que ver con servicios públicos, especialmente en lo que es el transporte público, colectivos, trenes y subte, afecta considerablemente el bolsillo de la gente, de los usuarios, de los consumidores. ¿Por qué? Primero porque es el 5% en el impacto de la canasta familiar, por lo cual de los servicios básicos es el más importante. Por otro lado, es un derecho. La movilidad debe ser considerada un derecho. Por lo menos desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires entendemos que la movilidad es un derecho preconcebido que garantiza otros derechos. Si bien el presidente de Argentina, Mauricio Macri, aseguró en los últimos días que la economía muestra una recuperación y que la inflación está bajo control, los índices numéricos dicen lo contrario. Entonces la gente no puede pagar eso. Vos subís todo lo que vos quieras, colectivo, subte, pero acordate de los sueldos que es lo importante. Si no, la gente no te lo va a poder pagar. Esto es así de simple. Estas cifras en aumento provocaron quejas entre los usuarios y sindicalistas del sector del transporte en Buenos Aires, habitada por casi 3 millones de personas y otro 1,5 millones que ingresan diariamente para desarrollar sus actividades laborales. Soy jubilada, pero igual, tengo familia que realmente pagan el subte y viajan todos los días y es carísimo. El subte y el taxi, el colectivo también.
Los peajes en autovías de acceso y salida de la ciudad también subieron un 269% para camiones y 120% para automóviles particulares. Por otro lado, el precio del combustible también acumula aumentos del 40% desde la asunción de Macri. Si bien el transporte público se encuentra subsidiado por el Estado argentino, este financiamiento tiende a destinarse a incrementar las ganancias de empresas concesionarias y no a garantizar los derechos de la ciudadanía. En el marco de la crisis económica que atraviesa la Argentina, desde la asunción del presidente Mauricio Macri, el Observatorio de la Deuda Social que lleva adelante la Universidad Católica Argentina informó que durante los primeros meses de 2016, la pobreza subió casi 3 puntos porcentuales. Esto representa a 1,5 millones de personas que han caído debajo de la línea de pobreza, con lo que totalizan alrededor de 13 millones de personas en esa situación. Gente del barrio se va sumando con las mismas necesidades, problema de despido de trabajos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Se han quedado sin trabajo y bueno, es difícil sustentar su familia, ¿no? Familias que tienen 4 o 5 hijos, 8, tenemos una comunidad con 8 hijos y la verdad que no alcanza. Entre los principales factores se destacan el aumento en el precio de los alimentos básicos como panificados, lácteos y carnes, que impacta negativamente en la capacidad de compra de las familias de todos los estratos sociales. Hay veces no llegamos a fin de mes y inclusive cobrando no llegamos. Es decir, no hay recurso que alcance en realidad. Está todo muy feo. Así que no solo yo, toda la gente creo que está en la misma condición de necesidad. Según una investigación sobre la canasta nutricional en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, el aumento anual en alimentos fue del 85%. En barrios y localidades con mayor proporción de trabajadores informales o desocupados, ha aumentado casi un 50% la cantidad de personas que deben acudir a comedores populares para satisfacer sus necesidades, situación que no se registraba desde hace más de una década. El año pasado eran cerca de 200 personas. En este momento es como que todos los días aparece alguien más, un vecino, el pariente de alguien que viene al comedor y comiendo entre 300 personas, 350 personas. Últimamente el crecimiento fue exponencial. Lo que empezó siendo un comedor para los trabajadores, que a veces eran 40, hoy ya está arriba de los 100. Asimismo, muchos espacios educativos, sociales y culturales han tenido que reconvertir sus instalaciones en comedores o merenderos por la demanda de los propios vecinos. Asimismo, hasta septiembre de 2016 cerraron al menos 5.147 pequeñas y medianas empresas, de menos de 100 empleados, esto según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina, INDEC. Leo Bilansky, presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales, ofrece su perspectiva sobre la situación del mercado empresarial actual argentino. En el 2016 cerraron aproximadamente 10.000 empresas nacionales que vienen del mercado interno. Nosotros decimos que es la economía vital de la Argentina. En el sector industrial tuvo una crisis con 50.000 despidos que está impactando en la base de sustento de la economía argentina. 1 de cada 2 máquinas hoy en la Argentina está parada. Es un problema muy importante porque vos tenés que tener en cuenta que por cada empleo industrial se generan 2 en el comercio y otros tanto en el servicio. Desde la Unión Industrial Argentina muestran gran preocupación por la caída de la actividad y advierten que el sector tiene una capacidad ociosa del 35%, la mayor cifra desde la crisis de 2002 en este país del Cono Sur. Para finalizar, les presentamos una entrevista realizada por Gonzalo Carvajal, corresponsal de Andes en Argentina, a Juan Grabois. Él es referente nacional de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular de Argentina, quien analiza las políticas neoliberales aplicadas por Mauricio Macri. Adelante. ¿Cómo se paran respecto del gobierno que hoy tenemos en Argentina? ¿De qué manera los ha impactado? Porque cuando vos haces el despliegue ahí, muy claro explicás que esto no es una elección, esto es más bien lo que nos dejaron, lo que el sistema me deja para agarrar. ¿Hay algún cambio en este sentido? Desde ya que hay cambios, digamos, ¿no? Hay una cuestión que es estructural. El capitalismo es un sistema socioeconómico cuyo principal beneficiario es el capital transnacional. El capital transnacional necesita diluir la soberanía de los estados nacionales en este momento.
diluirla para poder hacer fluctuar libremente los capitales y destruir cualquier barrera arancelaria a los productos, cualquier barrera al flujo financiero y también cualquier potencialidad que tiene el Estado para administrar la economía. Por lo tanto, un gobierno neoliberal profundiza los efectos del sistema socioeconómico capitalista al levantar las barreras que las leyes, que los convenios colectivos de trabajo, que la defensa de la soberanía pone para proteger por lo menos los derechos más elementales de los pueblos. Así que desde luego que hay cambios, hubo cambios en la Argentina. En la Argentina estamos en una etapa de, podríamos decir, de una restauración neoliberal en nuestro país. Nosotros tuvimos un periodo de neoliberalismo, podríamos decir, salvaje durante la década del 90, que nos llevó a la crisis del 2001, que fue terrible, con más del 50% de pobreza. Y hoy estamos repitiendo esa historia, digamos, ¿no? Con un gobierno de corte económico claramente neoliberal que sigue las recetas del Consenso de Washington de manera ayornada al siglo XXI, con una particularidad que tiene un formato cultural posmoderno. No es el típico neoliberalismo conservador, es un neoliberalismo posmoderno, adaptado al formato mediático de la sociedad del espectáculo, digamos, que se basa fundamentalmente en una alianza con los grandes medios de comunicación y en la destrucción del concepto de comunidad, en el diálogo individual entre el político y el ciudadano como individuo aislado de un pueblo, y que no respeta ningún tipo de identidad cultural tradicional, digamos, ni religiosa, ni etcétera. O sea, no podríamos decir que es conservador desde el punto de vista cultural. Digamos que es posmoderno desde el punto de vista cultural. Pero claramente, desde el punto de vista económico, es un modelo salvajemente neoliberal que impide, insisto, estas barreras elementales a la voracidad del capital, como pueden ser las barreras arancelarias, como pueden ser los derechos laborales, etc. Nuestra instancia internacional, que es el Encuentro Mundial de Movimientos Populares, planteamos como el programa de las 3 T: tierra, techo y trabajo. Háblanos un poquitito de cada una de esas T, por favor. Eso empezó primero porque el sujeto social, el pueblo pobre, son los excluidos de la tierra, son los excluidos del techo y son los excluidos del trabajo. De la tierra, del techo y del trabajo como lo entendíamos en el siglo XX. De la tierra porque ya los campesinos y los chacareros no son más campesinos y chacareros, han sido despojados o están en constante amenaza, incluso los pueblos originarios. Del techo porque la mera perspectiva de tener una vivienda propia es prácticamente inalcanzable no solamente para los excluidos, sino para la clase media también. En la ciudad de Buenos Aires, un departamento de un ambiente no baja de $110.000. Es imposible para un trabajador acceder a, si uno no tiene un pariente, un padre, una madre, no lo heredó, no, prácticamente imposible comprarlo. Entonces, los excluidos del techo son los que terminan viviendo en villas y asentamientos, que es de alguna manera el territorio periférico que el sistema permite que sobrevivan nuestros compañeros. Y el trabajo, de nuevo, son los excluidos del trabajo formal en relación de dependencia del sector público y del sector privado. Entonces es el sujeto social. Y al mismo tiempo es una perspectiva de lucha, digamos, ¿no? Cuando hablamos de la tierra hablamos de una reforma agraria, integral y popular que permita la distribución de la tierra, desde luego, pero sobre todo la distribución de los frutos del trabajo en la tierra. Porque no rechazamos la aplicación de tecnologías sustentables para que haya una productividad en la medida que no destruya el ambiente, pero esos frutos se deben distribuir de manera equitativa, no para quienes como producto de masacres en el siglo pasado han sido los grandes terratenientes en la Argentina y en toda la región, o de las nuevas empresas transnacionales de semillas transgénicas, o los grandes pools de siembra, o las grandes exportadoras, que son quienes se quedan con la parte del león de los frutos de la tierra, digamos, ¿no? En cuanto a trabajo, tiene que ver con asumir, y esto es importante porque tiene que ver con la batalla ideológica, asumir que un neoindustrialismo es un planteo de una especie de nostalgia irracional con la década del 40, del 50, digamos. No va a volver a haber
una industrialización por sustitución de importaciones que permita el pleno empleo. Hay que entender formas alternativas de trabajo. Empleo y trabajo son dos categorías distintas. Existe el trabajo que no es empleo y hay que valorarlo, y hay que reconocerlo, y hay que dignificarlo. El trabajo por cuenta propia, el trabajo comunitario, el trabajo cooperativo, el trabajo que no necesariamente es productivo de la perspectiva del capital, pero sí de la perspectiva comunitaria socioambiental. Entonces, una reforma del trabajo que tenga en cuenta este aspecto, la integración urbana, en el sentido del techo, la integración urbana y el acceso a la vivienda. Y ese es un programa revolucionario para nosotros, digamos, ¿no? Un programa que permita que toda mujer, que todo hombre, que todo niño tenga acceso a estos derechos sagrados y elementales en la medida de que su desarrollo y su crecimiento, digamos, natural lo exija, que cuando un niño llega joven tenga acceso al trabajo, que cuando se case o que forme una familia tenga acceso a un techo propio, que si trabaja la tierra tenga acceso a su propia parcela. Un sistema que permita esto es un sistema distinto al capitalismo. El capitalismo no permite esto. Entonces nosotros tenemos un programa alternativo al capitalismo. Es un programa que plantea vertebrar la sociedad, la producción, el consumo, el comercio desde otros valores. Desde luego es una batalla de largo plazo, es una batalla que tiene que ver con la lucha por una nueva forma de democracia, una democracia participativa, absolutamente distinta a la democracia formal, vaciada de, digamos, el liberalismo contemporáneo, de los parlamentos que son necesarios pero insuficientes porque no representan a muchos sectores de la sociedad, de los sistemas electorales donde si no tenés los fondos para hacer la publicidad, si no tenés vínculos con los grandes medios, es muy, muy difícil que tus propuestas lleguen al conjunto, digamos. Entonces, transformar esa democracia en una democracia plebeya, donde la calle tenga un rol, donde el barrio tenga un rol, donde la comunidad campesina tenga un rol. Y eso implica, bueno, hay que sacarse algunos viejos esquemas post-revolución francesa, donde el poder es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y no hay más nada en la sociedad. Hay que pensar en cosas nuevas, hay que pensar, hay que crear o errar, como decía Mariátegui, creo que era el que decía. Y eso es lo que de alguna manera en Latinoamérica estuvimos intentando durante los últimos años y que tanto le molestó al imperio, y por eso se nos ataca a todos los procesos populares de América Latina, como el proceso popular de Ecuador, que con sus errores y aciertos, con sus limitaciones, con sus rupturas y continuidades, permitió un avance significativo en la calidad de vida de los sectores pobres de Ecuador, permitió la irrupción de la economía social y solidaria, como la llaman ustedes, como un actor económico fundamental, que permitió empezar a discutir el derecho a herencia, que casi le cuesta al presidente la presidencia. Un golpe de Estado. Casi le cuesta un golpe de Estado. Y tuvo que ceder porque no había correlación de fuerza. Pero eso hay que discutirlo. ¿Cómo que no hay que discutirlo? Hay que discutirlo. Hay que discutir la hegemonía y los monopolios mediáticos. Hay que enfrentarlo, aunque eso cueste, desde luego, tener enemigos políticos que de otra manera uno no tendría, pero si no, no hay forma de transformar la sociedad. Y el poder financiero, que es el que conduce este proceso en esta etapa. Y el poder financiero, que es el que hegemoniza al resto, de alguna manera, de los sectores del capital, que también se van cavando su propia tumba, digamos, ¿no? Porque van generando tal situación de inequidad, de desigualdad, que la paz social se hace cada vez más difícil. Digamos, ¿no? Y que muy poquitos integrantes de la plutocracia internacional pueden vivir seguros, encerrados en sus condominios, en sus countries, etcétera, pero hasta los empresarios, los profesionales, la clase media alta vive con miedo a la inseguridad, vive con miedo a que sus hijos caigan en la droga. Este es un sistema que no aguanta más. Recién mencionabas las inseguridades. La represión es la válvula con la que ellos piensan, digamos, compensar el problema que les generan los pueblos que tomaron conciencia de sus derechos. Por lo menos en Argentina eso lo estamos viendo. ¿Ustedes como organización lo están sintiendo? Hay un avance en la represión, es cierto. En la Argentina no es tan fuerte como en Brasil, por ejemplo, donde hubo un golpe parlamentario. En la Argentina, el presidente, nos guste o no, ganó por elecciones democráticas. Desde luego con un apoyo mediático formidable, pero ganó. Es un gobierno democráticamente electo. Aunque nos duela que haya llegado a la presidencia el neoliberalismo a través del voto popular.
¿Por qué llegó a la presidencia del neoliberalismo? Por muchos errores del campo popular. La corrupción, por ejemplo. No se puede negar la corrupción en los procesos latinoamericanos. Negar la corrupción no es hacerle un favor a los procesos políticos latinoamericanos, todo lo contrario. No combatir la corrupción es uno de los principales errores tácticos del campo popular. A la corrupción y a los corruptos. Y en ese sentido, el mejor antídoto es la austeridad. Exigirle a nuestros dirigentes políticos, sociales, sindicales, una vida austera de servicios. Insisto, la represión no la estamos viviendo como lo viven en otros países, como Honduras, donde también hubo un golpe de Estado, como que la mataron a la compañía Berta Cáceres, que es una de las fundadoras de nuestros encuentros mundiales de movimientos populares, como en Brasil, como en Paraguay. Estamos empezando a ver algún avance represivo, pero hay otras formas, nuevas formas de represión al pueblo pobre y a las organizaciones, y que tienen que ver con la tercerización de la violencia en las bandas narcotraficantes, en los grupos parapoliciales, una tercerización que le viene muy bien a los estados, si se quiere al poder económico, porque le permite de alguna manera lavarse las manos. Pero nosotros este año hemos tenido 2 grandes militantes asesinados por narcotraficantes, vinculados a la policía y a sectores políticos, digamos. Entonces hay un tema sistémico ahí. Y, de nuevo, el Estado tiene un rol fundamental que cumplir en ponerle frenos al avance de este capital transnacional. Por lo tanto, la cuestión de la represión es grave, pero el árbol no nos tiene que tapar el bosque, digamos. Lo que hay de fondo no tiene que ver con el accionar del Estado, sino, muy por lo contrario, con la pretensión del gran capital transnacional de diluir, de destruir el Estado para poder gobernar sin ningún tipo de intermediación, sin ningún tipo de freno. Y desde los pueblos tenemos que resignificar el Estado y la democracia a través de la participación protagónica, activa, de las organizaciones libres del pueblo. En la Argentina lo que estamos viendo mucho es eso. La desvalorización de la organización popular intermedia, la demonización. Tenemos que resignificar, reforzar y luchar por una democracia cada vez más participativa, una democracia donde las organizaciones sociales tengan un rol cada vez más activo y que deje de tener este esquema del siglo XVIII, de la Revolución Francesa, de 3 poderes y punto. Por último, 2 veces mencionaste el encuentro de movimientos populares. ¿Qué llevan y qué se traen de ellos ustedes? Bueno, el encuentro de movimientos populares es, podríamos decir, un diálogo entre nosotros los militantes y organizaciones y delegados de las 3T, digamos, ¿no? De los sin tierra, de los sin techo, de los sin trabajo formal. Es un diálogo entre nosotros y también es un diálogo con el Papa Francisco, que es una gran inspiración espiritual en el pensamiento social para todos nosotros, digamos, ¿no? Si no, no iríamos a dialogar con él. Una inspiración que no es lo mismo que decir una conducción, porque acá en la Argentina hay mucho rum con que si fuiste a un encuentro con el Papa te da órdenes, o sos un operador del Papa, o cosas por el estilo. Bueno, eso es una pavada extraordinaria. El Papa tiene batallas muy duras que está dando, digamos, ¿no? Es un diálogo muy rico porque venimos de tradiciones de pensamiento muy distintas, digamos. El encuentro es un encuentro que no es confesional, no todos somos cristianos y no todos pensamos igual, pero tiene un eje en la lucha por las 3T. Y el Papa Francisco ha dicho, son derechos sagrados. Recomiendo a todo aquel que quiera verlo, están en la página de internet de, creo que es movimientospopulares.org, los 3 discursos del Papa, que son extraordinarios, que toca todos estos temas, digamos, ¿no? Las nuevas formas de democracia, los problemas vinculados a la corrupción, el terror que se siembra desde el sistema para después poder inventar las recetas para resolver ese mismo terror. Todas estas cosas que ha dicho el Papa, que, para decirlo en términos tradicionales, cada vez que vamos a los encuentros nos sentimos que nos quedamos chiquitos porque se nos pone a la izquierda todo el tiempo, digamos, ¿no? Y que también está siendo víctima de una campaña muy fuerte de los sectores del capital, de los medios de comunicación y de un sector de
de la curia vinculada a este ídolo que es el dinero, digamos, ¿no? Que ha vivido como príncipe del Renacimiento durante muchos años y que no quieren perder sus privilegios. Entonces ahí tenemos una hermandad que tiene que ver con buscar cómo hacer que tierra, techo y trabajo sean realidades efectivas para la mayor cantidad de personas en todos los países del mundo. Este 2 de abril Ecuador acudirá a las urnas, una elección que no interesa solamente a los ecuatorianos, sino a todo el mundo. De nuestra parte les pedimos que mediten su voto y ejerzan este derecho ciudadano que es el de participar en la fiesta democrática. Nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Felicidades. Ecuador no para.